Estamos llegando al final de esta parte que tenía el tema de Satanás y de los demonios. Esperemos poder terminarlo hoy, así después ya el jueves próximo el Pastor Horacio sigue con otros temas acerca de estos estudios teológicos, como basados en temas fundamentales de las Sagradas Escrituras. Vimos el domingo pasado de dónde surgieron los demonios. Hablamos de distintas opiniones que hay y finalmente dijimos que lo que más nosotros nos acerca a un conocimiento de esto, del origen de los demonios, es la caída de los ángeles que pudo haber ocurrido en el momento en que Satanás también se rebela contra Dios y que él tuvo también unos cuantos que lo siguieron en su rebelión contra el Señor. Ahí llegamos el jueves pasado y mencionamos un texto que lo pusimos como ejemplo de que los demonios son ángeles caídos. En 1 Corintios 6, versículo 3, es el último versículo que leímos el jueves pasado. Y decíamos, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Es la única evidencia que decíamos que había en la Biblia de que son ángeles caídos, porque ¿a quiénes vamos a juzgar sino a aquellos ángeles que no están de parte del Señor? Son los ángeles caídos. No podemos juzgar, no sé cómo será este juicio de los creyentes con los ángeles, pero en nuestra conducta, nuestra vida, nuestra fe en el Señor Jesucristo, es también un juicio hacia aquellos que se rebelaron contra el Señor. Bueno, así que para añadir otros textos más al cierre del jueves pasado, sepamos que hay dos grupos de ángeles, hay dos citas, la número 1 que es 1 de Timoteo 5, 21 y la número 2 de Mateo 25, 41. Que nos dice que hay dos grupos. 1 Timoteo 5, 21, ¿qué dice? Están repartidas las citas. Me parece que la tienen allá Leonor o Elba. Bueno, si alguno la tiene, léala. 1 Timoteo 5, 21. Guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Ahí está hablando de los ángeles escogidos. Quiere decir que hay otro grupo. Uno son los santos ángeles escogidos. Creo que en la Biblia, en la NBI dice santos ángeles escogidos. Y en Mateo 25, 41... los dos grupos, los ángeles escogidos y el diablo y sus ángeles, que eran ángeles, en origen fueron ángeles como también lo estuvimos hablando oportunamente. Bueno, recordamos también que los demonios son personas. ¿Por qué decimos que son personas? Porque tienen voluntad, emoción, inteligencia, se mueven con características personales, como podemos decir nosotros que somos personas. Bueno, también ellos en ese sentido son personas. Habíamos dicho que son personas espíritus, también en lecciones anteriores. Y en Lucas 7, 21 encontramos cuál es la naturaleza. El hecho de que sean personas no quiere decir que son una joyita. Vamos a ver cuál es la naturaleza. El de la cita de, creo que la tiene Ezequiel, Lucas 7, 21. Jesús sanó a los que tenían enfermedades, que tenían plagas y espíritus malos. ¿Cuál es la personalidad de estos seres? Malos, malignos, son malignos, están para hacer daño, hacen todo lo que se opone a Dios. Todo lo que se opone a Dios, ellos lo hacen. Y a los que no lo hacen, los incitan
a hacer lo que pueda hacer en contra de Dios. Esa es la personalidad que tienen los demonios, no hace falta muy mayor aclaración acerca de esto. Entonces, algunos ignoran a Satanás, ignoran a los demonios, pero no es tan así. No es que tenemos, como dijimos también, que predicar de los demonios, predicar acerca de Satanás. Tenemos que predicar que hay un cielo, que hay un infierno, tenemos que predicar que hay un Dios, que hay un Satanás, y tenemos también que estar conscientes de que los demonios existen, pero no ver un demonio en todas las cosas. Nosotros tenemos que ver ¿a quién? Al Señor Jesucristo, a Cristo. Tenemos que predicar a Cristo, tenemos que enfrascarnos en la palabra, en las Escrituras, y siempre vencer al demonio, a Satanás, a través de las Escrituras. La palabra de Dios nos advierte que ellos que existen, que se mueven, que son inteligentes, que tienen capacidad para seducir a la gente, porque su príncipe los envía, los gobierna, los manda a hacer determinadas cosas. Y desafiar y burlarse de los demonios es temerario, como negar la existencia, como ignorarlos totalmente. No, sepamos que existen y no tratemos nosotros de burlarnos de los demonios ni tampoco de desafiarlos como muchos pretenden hacerlo en estos tiempos. Ahora vamos a ver hoy, no sé si quieren agregar algo a esto que hemos dicho, si no, vemos qué hacen los demonios. Son emisarios del diablo, de Satanás. Son emisarios de Satanás. Entonces, como vimos recién, también se oponen a todos los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios, todo lo que sea propósito de Dios, ellos se oponen. Si vamos a hacer algo acá, ténganse por seguro que siempre va a haber alguna lucha que por ahí aparece, porque hay algo que hacer que Dios ha dispuesto. Entonces nosotros tenemos que estar firmes, bien parados en todo lo que pensamos, hacemos, decidimos, en oración, de acuerdo a las Escrituras, comportándonos como verdaderos cristianos. Así que ellos se van a oponer a todo lo que sea de Dios. Pero hay una cosa que llama la atención, y es que en determinadas ocasiones Dios usa a los demonios. Dios, ¿de qué manera? ¿No es cierto? A uno también parece raro, pero en la Biblia hay ejemplos, y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver solamente 3 ejemplos para no abundar en tantos más, en tantas citas más. La cita número 4 que está en Jueces, capítulo 9, Jueces capítulo 9, es un largo capítulo, el capítulo 9, y viene... Yo voy a explicar algo después que lea, creo que lo tiene Lucas. Lucas lo tiene del Jueces 9, 22 al 24. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Fíjense, envió Dios un mal espíritu de un demonio, o varios demonios, no sabemos. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech y su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Parece medio oscuro el pasaje, pero hay que leer el capítulo 6, el capítulo 8 y el capítulo 9 para darse cuenta de que esto viene de atrás, de Gedeón. De Gedeón lo recordamos como juez. A Gedeón le pusieron también de nombre Jerobaal. Dice el versículo, en el capítulo 6. ¿Se me fue? No, tiene que estar por acá. Jerubal, que quiere decir que Baal se defienda contra él. Le habían puesto ese nombre. ¿Cómo? A ver. Ese sí, el 32. Claro.
que Baal se defienda contra él, porque Gedeón liberó al pueblo israelita de los madianitas. Gedeón tuvo 70 hijos, porque tenía varias esposas, y tuvo una concubina también, que era una esclava. Y Abimelech era hijo de la esclava, pero era hijo de Gedeón también. Entonces allí Abimelech se apoderó de los que vivían en Siquén, de los israelitas, quiso gobernar sobre ellos, y cuando encontró el apoyo de sus hermanos, porque habla de sus hermanos, los mató a todos. Mató a todos los hermanos, se salvó uno solo que se llama Jotán. Es una larga historia, pero ahí lo importante es lo que leímos en este versículo 23. Dios envió un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. El mal espíritu vino para que haya diferencias entre ellos. Abimelech después, por supuesto, termina mal. Hay otra cita más que está en 1 Samuel 16:14. El espíritu malo de parte de Jehová. Nos preguntamos cómo es el espíritu malo de Jehová. También uno queda sin respuesta para estas cosas, pero lo dice la palabra de Dios, y es evidente que Dios, que tiene poder por sobre todas las cosas, tiene el poder también sobre Satanás. Satanás le tiene que rendir cuenta a Dios, y Dios permite a lo mejor que Satanás en ese momento intervenga y lo deja hacer. Y es que se produce esto que la Biblia nos está diciendo, que Dios envía un espíritu malo, en el caso de Abimelech, y acá en la de 1 Samuel 16:14, dice, lo atormentaba también un espíritu malo de parte de Jehová. Cuando no mora el Espíritu de Dios en una persona, evidentemente en esa persona hay otros espíritus que están actuando a favor de los demonios, aun cuando sean personas buenas, pero están en contra de Dios. Y estar en contra de Dios significa estar del bando de Satanás, aunque no sean satánicos, como conocemos ese término, lo que quiere decir, lo que significa. ¿Hablaste? No. La otra cita es muy conocida, en 2 Corintios 12, 7 al 8. 2 Corintios 12, 7 al 8, la número 6 de la cita. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Un mensajero de Satanás que lo abofetee. Ustedes saben que para los israelitas y para todos los árabes, una bofetada, que no es la bofetada así, sino la bofetada al revés, es la peor ofensa que le pueden hacer a un hombre. No se pegan con los puños, se abofetean y ofenden a la persona. Es una ofensa tremenda, es un golpe tremendo, es algo que no es lo mismo que hacía cualquiera de nosotros o de ustedes. Yo no tengo ese espíritu de agresión. Le pegan y ustedes responden de una misma manera, ¿no? ¿Con qué van a responder? ¿No le van a dar una bofetada? Yo no vi a nadie que se pelee por la calle que anden a las bofetadas. Antes lo hacían las chicas, ahora ya las chicas tampoco lo hacen. Se van directamente a los puños o a los cuchillos o a los revólveres, porque son las nenas de estos tiempos. Bueno, pero eso va al margen. Pero fíjense ustedes cómo la Biblia nos muestra que hay también espíritus que Dios permite que actúen sobre aquellos que están trabajando para la obra del Señor, como era el apóstol Pablo. ¿Cuál era el aguijón? Se han tejido muchas opiniones, o se han dado muchas opiniones, pero no se sabe cuál era el aguijón que tenía el apóstol Pablo. Él habla de que para que yo no me engrandezca sobremanera. No lo sabemos, pero él no decía que era Satanás, sino que directamente un espíritu que ha venido, que Dios permitió que viniera sobre él para que lo abofeteara. Nos resulta a veces un poco claro, o no tenemos la respuesta justa para decir que esto, ¿cómo fue? A nosotros nos gustaría por qué, cómo, cuándo, pero la Biblia tiene muchas de esas preguntas sin respuesta para nosotros ahora en este tiempo, y otras nos serán reveladas cuando llegue el momento oportuno
Y acá lo que nosotros tenemos que saber es que estando con el Señor también podemos ser víctimas de ataques de Satanás, a los cuales no tenemos que resistir, como ya lo vamos a ver más adelante, de una manera violenta, sino yendo siempre a los pies del Señor y no seguirle el juego a Satanás. Con relación a la religión, ¿qué hacen los demonios? La distorsionan. Una forma de distorsionar la religión y que parece algo inofensivo, y bueno, es así, no pasa nada, que parece medio light, como decimos también vulgarmente, es la adoración a ídolos, a cosas o a santos. Eso es obra de Satán, obra de los demonios de Satanás. Pretenden hacer creer que no hay ningún riesgo, que se puede practicar una religión adorando otras cosas más. Distorsionan la religión, hacen creer a la gente que eso es fácil, que no tiene ningún problema, que es añadir algo a la religión que no tiene ningún valor y es una obra de Satanás. Así que pensemos que todo eso que se ve comúnmente, diariamente y en gran cantidad de personas que practican este tipo de religión, eso es realmente proveniente de Satanás también. Y otra cosa que tiene que darse cuenta la gente, mucha gente, es que idolatran, hasta personas idolatran, sean políticos, son muy pocos los que son idolatrados en estos tiempos, o sean jugadores o deportistas, o sean artistas, ídolos, todos son ídolos, y hasta le han levantado altares a algunos de esos llamados ídolos, y hasta le van a pedir cosas pensando que ellos son personas que pueden hacer algo, que fueron personas que pueden hacer algo. ¿Qué es sino idolatría? Y la prensa que le da manija, le siguen con ese, porque es algo que la gente lo acepta, lo practica y lo usa también. No podemos decir otra cosa que es algo que está en contra de Dios, porque no se está adorando al único Dios y a su Hijo Jesucristo. El único que puede ser adorado es Dios y su Hijo, el Señor Jesucristo. Eso es evidentemente en contra del Señor. Y además de promover la idolatría, ¿a qué otra cosa se dedican con la religión? Lo que estaba diciendo recién Ariel, distorsionan. ¿Cómo la distorsionan? ¿De qué manera? Falsas doctrinas. Vamos a leer esas citas que nos hablan acerca de esto. Fíjense en la cita número 7, 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando el espíritu engañadores y a doctrinas de demonios, con la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pablo está hablando de los postreros tiempos, pero los postreros tiempos ya estaban ahí cuando él estaba, y a poco de dejar las iglesias ya empezaban allí a manifestarse todas estas cosas. ¿Y apostatar qué quiere decir? Dejar de tener fe, no, uno puede apostatar de otras cosas también, pero es separarse, sí, negarlo, separarse, alejarse. Apóstata generalmente se utiliza para los casos de religión. Un apóstata es el que abandona el camino de la fe, es evidente, pero la definición lo entendemos más claramente cuando decimos que se separan. Eran fieles y de repente se alejan, un apóstata. Eso es un apóstata. ¿Y por qué es apóstata? Porque fue inducido
por Satanás para separarse. Estaba en un lugar y ha dejado de ir o de pertenecer o de ser de ese lugar. Y la otra cita, la número 8, está en 1 de Juan 4:1. Bueno, 1 de Juan 4:1. Bueno, vamos a leer 1 de Juan 4:1, no sé a quién le dio. ¿A quién la tiene? ¿Vos la tenés? ¿Quién tiene 1 de Juan 4:1? ¿Nadie? Léalo a alguien entonces. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Qué difícil, ¿eh? Hoy día está difícil, ¿eh? Hoy hay, por lo menos nos parece difícil a nosotros, porque han surgido multitud de congregaciones que no sabemos su origen, no sabemos qué es lo que hacen, qué predican. Algunos sí sabemos que predican y están realmente distorsionando la palabra de Dios. Entonces, probad los espíritus. Hay que estar muy atentos para probar los espíritus. Tenemos que conocer las Sagradas Escrituras. Todo esto que estamos mencionando acá, más lo que se ha venido mencionando, más lo que se seguirá diciendo acerca de la teología, nos ayuda a probar los espíritus, porque solos no lo vamos a poder determinar, sino es con la ayuda del Señor y con la ayuda de la palabra de Dios. Así que esto lo tenemos que tener presente. Esto es lo que se dedican a falsear la religión. Y como sabemos, hay muchos que hoy predican nada más que la prosperidad en la religión. Y que si no tenés prosperidad y no tenés salud, no tenés fe. Entonces te tenés que convertir y hacer lo que te dicen, como vemos allá en el Pare de Sufrir, que no es un sanatorio, sino que es un lugar donde se predica cualquier cosa y se engaña a la gente, y nosotros que vivimos cerca vemos la gente cómo entra y sale y hay de todo allí, y tienen clasificados los días. Entonces tal día tienen una bendición para tal cosa, el otro día tienen otra bendición para tal cosa. Eso es falsificar la religión, falsificar el Evangelio, falsificar la palabra de Dios, y todo proviene de Satán. Yo leí hace ya unos 2, 3, 4 años atrás en el diario La Nación un comentario que la Iglesia Universal del Reino de Dios, por ejemplo, era en ese tiempo el 8º grupo económico más importante de Brasil. Fíjense ustedes hacia dónde apuntan, las riquezas que tienen, que van engañando a la gente con falsas promesas, con una religión que no es religión. A lo mejor tendrán bendiciones materiales, que yo les llamo bendiciones de Satanás, pero no van a tener la bendición de la vida eterna y la salvación, porque no están creyendo en el verdadero Dios, en la verdadera palabra del Señor. ¿Seguimos? Sí, sí, sí. Y uno dice, ¿por qué el Señor permite que reciban lo que piden si se lo están pidiendo a uno? Yo no sé si es porque Dios a lo mejor de algunas personas llega a tener misericordia, porque la persona en realidad es sincera en la fe que tiene, aunque la tiene mal colocada, y el Señor tiene misericordia y guarda a la persona. Puede ser en algún caso. O puede ser que había un versículo que decía, como que Dios permite que Satanás obre y que le den lo que piden. Sí. Porque esa persona lo único que buscó era la bendición material, no buscó la bendición espiritual. El Señor Jesucristo vino al mundo, Dios envió a su Hijo único al mundo, no para darnos bendiciones materiales, sino para darnos la bendición de la vida eterna, de la salvación. Eso es lo principal. Dios añade bendiciones materiales, bendiciones que nos hacen, de cosas que nos hacen falta, de relaciones y muchas cosas añade en nuestra vida, pero no ese es el objetivo principal. Y esas religiones van como objetivo principal a ofrecer esas cosas que a la gente la seduce. Sí, Martín, espera que Martín me había pedido. Sí, a veces, como decía, a veces permite, pero también al permitir eso después vienen consecuencias. ¿Seguro? Fue a la iglesia evangélica y dice, sí, me lo dio, pero después las consecuencias que
Sí, por eso. Era a Jesucristo porque otra no me quedaba. Las bendiciones más... Él permitió eso para que me dé cuenta de que la única salvación era Jesucristo. Porque en su momento así fue lindo. Yo vi hay una película que es mexicana, porque allá la muerte es algo terrible, algo que Sí. va por todos lados, pero hicieron una película la cual es evangelista y te muestra lo que o sea, los ladrones, los que van a robar, o sea, toda la gente. Son todos creyentes. Claro, que le piden a Sí. la muerte, pero después las consecuencias que le trae, porque en el momento lindo le da todo, Sí. pero después le quita todo. Como acá también se hace eso con otros santos. El testimonio de los que se han convertido y han estado tanto con Sala Muerte como el Gauchito Gil, que es prácticamente concomitante, todos dicen lo mismo. Al principio te da casi todo lo que le pedís, pero después te saca mucho más de lo que pedís. Todos coinciden en lo mismo. A punto tal, te saca tanto que te termina sacando la vida de un caso. Claro. Hay casos que han enfermado y solo la fe de Jesucristo lo ha salvado, lo ha sanado. Es decir, todo coincide en lo mismo. Al principio te da, pero después te saca todo, te saca más de lo que te dio. Bueno, entonces tenemos que convenir una cosa, si te saca, porque estamos hablando, yo siempre prefiero centrar todo en dos figuras, en la del Señor, ¿no es cierto?, hablando de Dios y de Satanás, ¿no es cierto? Lo que te quita, no sé, en nuestra vida, en la vida del creyente, cuando decimos, cuando hablamos de Satanás, nosotros no tenemos que atener a eso. Ahora, tenemos que aceptar de que hay otra forma de que a uno que no es creyente le tenga que ser quitado algo que no sea, que no provenga de Satanás, que no provenga del diablo. Claro, o sea, aceptamos de que hay, aparte del diablo, aparte de Satanás, de que puede haber otra figura que te quite. No. Está el Dios por encima de todo. En el mundo de los espíritus está Satanás después. Claro. Y no hay otro. No hay otro. Todo lo otro es satánico. Yo decía, que yo ya lo escuché, que es real, que te da al principio, pero después que te quita mucho Claro. más, que te quita la vida, ¿no es cierto? A lo mejor le va bien en la vida y muere, pero ¿y a qué ganó? Perdió la vida, como el rico necio. El claro ejemplo del rico necio o el rico y Lázaro. Eso es lo que ocurre. Si yo te entiendo, aún cuando Satanás a través de los demonios da o quita, está todo bajo la voluntad permisiva de Dios. Ahí No está. Claro. hablamos del 100%, Dios lo permite. Ahí está. Es como Job. Lo permite, no sabemos. Eh. Forma parte de lo que Dios permite y aún Dios permite que Satanás tiente y que a veces trae esa tentación y que el creyente cae en pecado. No sé por qué lo permite y tenemos que aceptar que Pero está dentro de siempre la que soberanía. lo permite proviene de Dios, eso que está Claro, permitido. porque- Entonces toda esta figura que nombraba el Gauchito Gil y todo eso, cuando le he concedido algo, es porque Dios lo ha permitido. Entonces, Lo deja. directamente. Claro. Porque la persona no tiene ningún interés en las cosas espirituales, no tiene ningún interés en la persona de Jesucristo, ni tiene interés en conocer la Sagrada Escritura. ¿Cómo hacerle entender a esa persona Por eso. que si lo obtuvo no fue por voluntad del Gauchito Gil, sino por voluntad de Dios? Hay que predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Bueno, Yo conozco gente, compañeros que son creyentes a sana muerte del Gauchito Gil. Y cuando vos le hablás, dicen, no, porque en realidad Dios manda a ellos. Es como que ellos tienen también que Dios los manda. O sea, que hay una verdad, pero una verdad un poco engañosa, ¿no es cierto? Sí. Porque él dice, digo, pero vos conocés a Dios, claro. Dios es el que le da el poder al Gauchito Gil y a sana muerte para que te bendiga, para que te den las cosas. Y bueno, la vida de esta persona también le ocurrió un caso. se ha confundido mucho, y lo que ha confundido mucho a la gente, especialmente en los países de Latinoamérica, es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica que ha permitido que los cultos de los pueblos originarios continúen, se expandan, se extiendan, lo siguen practicando y a veces lo practican con el apoyo de la Iglesia Católica, porque van, después de que terminan esas cosas, como hemos visto a lo mejor en la televisión o en alguna película, después van con la misma gusto con que van a practicar ese tipo de magia o de brujerías, van a la Iglesia Católica a rendirle culto a Dios, entre comillas, y a la Virgen.
Entonces todo eso es algo que no entra en la cabeza de la gente porque no conocen las Escrituras. No se le enseñó lo que dice las Escrituras directamente. Entonces están confundidos. Y si uno le enseña la Escritura y quiere seguir en ese camino, y bueno, el camino que ellos han elegido. Pero Dios lo permite, Dios lo deja, y es la gran pregunta que nos hacemos. Job, ¿por qué le pasó? Dios probó la fe de Job y al final Job aprendió algunas cosas, tuvo que aprenderlas, y después fue bendecido, pero la tuvo que sufrir. Sabe estar 100% seguro que vas a volver a él. ¿Sí? Eso. Bueno, todo esto que vemos cómo afecta a la religión, cómo trabajan los demonios, afecta por supuesto directamente a las personas. Ahí leímos la cita de Lucas 7:21, que no la vamos a leer otra vez. Decía que Jesús sanaba enfermedades, plagas y espíritus malos. Los espíritus malos siguen estando. Eso, cosas que le ocurren a la gente, enfermedades y plagas, no eran consecuencia de los espíritus malos. No hay que pensar que todo mal que nos viene también a nosotros en nuestra vida es consecuencia de los demonios, de los espíritus. A veces por vago que somos, porque no nos comportamos correctamente, porque somos caprichosos y un montón de cosas que nos están pasando en la vida, y un demonio, se me metió un demonio, no, que demonio. No se te metió la palabra del Señor en tu cabeza y en el corazón. Entonces por eso te vienen las cosas a lo mejor. Pero si te vienen las cosas estando con el Señor, entonces va a tener una seguridad tal que te va a permitir afrontar esa dificultad, no con una sonrisa de oreja a oreja, pero la vas a afrontar y vas a salir indemne como salió Job. ¿Cómo? Claro, con paz en el corazón, como ocurre todas las cosas. Así que tengamos cuidado eso de pensar que todas las enfermedades son por consecuencia de los demonios también, como no son todas las enfermedades consecuencia de pecado, como dicen algunos hermanos pentecostales, que vos estás enfermo, tenés que sanarte porque la Biblia te dice que la oración con fe sanará al enfermo. Y no te sanaste y bueno, entonces no tenés fe, estás listo, no crees, te va a morir enfermo. Yo no sé si algunos de los que se sanó no se enfermaron otra vez y se murieron, como todos. Eso es lo que nos toca a todos. Bueno, el otro punto para ver si vamos llegando al final, que no es nada nuevo lo que voy a decir, pero tenemos que estar alertas, especialmente por los chicos, por los jóvenes, los chicos chiquitos también, desde niños ya están viendo por la televisión algo que es toda la degeneración que existe en el mundo de la farándula y no de la farándula. Hoy mismo ya nadie habla de su esposa, hoy habla de su actual pareja, porque pudo haber tenido 1 o 10 antes, y no se sabe. Y todas estas cosas se están inculcando en la mente de los chicos, de los adolescentes, de los jóvenes, con una extraordinaria fuerza que va a afectar al pueblo cristiano también, a los que no están bien plantados en el Señor. La radio, el cine, la televisión venden, y a ellos lo que les interesa es la plata, el rating. Y si no venden, no les sirve. Y entonces, como eso vende, a cualquier hora, cualquier momento, cualquier estupidez, ahí está el sexo en primera fila. De una manera o de la otra, está en primera fila. Y está tanto por internet, que yo no lo manejo, pero está en la televisión y es algo desastroso, que nosotros tenemos que predicarlo, enseñarlo, vivirlo, y los que tienen chicos, acá los que tienen chicos chiquitos como María José y Martín, ya desde chiquitos enseñarles para que esas cosas no son las que conviene ver, las que no se deben ver ni se deben seguir. Como tanta gente que compra esas revistas, ¿cómo le llaman las revistas del amor? No. Tiene un nombre, le llaman la revista del... No le dicen amarilla, le dicen otra cosa. Son esas revistas que hay en las peluquerías de mujeres, por lo general. Sí, qué sé yo, hay un montón. No es el nombre de la revista, sino el género que tratan. La farándula y otras cosas. Todo eso lo tenemos que ver, todas esas conductas aberrantes que se ven y que el mundo las toma como una cosa normal, hay que tener cuidado. Y eso está provocado por Satanás. Dios lo deja,
pero para que nosotros nos afirmemos nosotros en la fe y en lo que dice la palabra de Dios. Y nunca porque todo el mundo lo hace, porque el gobierno lo legaliza, todo está bien. Hay que tener cuidado. Hoy vemos el espectáculo bochornoso que el otro día antes de la Embajada de Francia, que se estaban un grupo de gay homosexuales, porque en Francia no sé qué prohibieron algo, no le dan cabida a un matrimonio, no quieren legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Estaban en la calle, hicieron una manifestación, se besaban entre hombres allí. Es una cosa y toda la prensa mirándolo no tiene nombre, ya, esa degeneración. Sodoma era un pueblito hermoso. Si Dios no hubiera dicho que iba a destruir al mundo en otro tiempo cuando venga el Señor Jesucristo, ya hoy no sé si estaría nuestro país y otros más. Bueno, lo último que vamos a hablar, porque creo que este tema hay muchas cosas que nos dejan algunas preguntas que no las podemos responder como estamos viéndolo, pero lo tenemos que saber, porque Dios siempre tiene la última palabra, Dios tiene siempre la última palabra, la primera y la última, es lo de la posesión demoníaca, de lo que se habló mucho a partir de esa película famosa del Exorcista, que yo no la vi, ni la pienso ver nunca, y creo que la Iglesia Católica me parece que dejó de practicar el exorcismo, porque hubo mucho engaño y mucha falsedad. Entonces lo han dejado de publicitar. Ustedes vieron que últimamente no se habla más del exorcismo ni nada por el estilo. O estarán tan contentos con los demonios que sigamos adelante, ya no hay exorcizar a nadie, seguimos con los demonios adentro, todos juntos. Pero hay un cura en la televisión que practica el exorcismo. No lo publicitan, lo hará alguno por su propia cuenta, pero vamos a hablar un poco acerca de esto de la posesión demoníaca. Ahora, ¿qué es necesario para no ser un poseído? ¿Quién tiene la cita Hechos 8? Esa es la número 8. La Ana María tiene. Hechos 8, 6 y 7 y el versículo 12. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué es necesario para dejar de ser un poseído? Es decir, fíjense que acá Felipe, muchos que tenían espíritus inmundos, demonios, que se menciona mucho en el Nuevo Testamento, cosa que en el Antiguo Testamento casi no se menciona, salían dando grandes voces, así que habían gran gozo. Y después dice en el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Creían en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo moraba en el corazón y esta persona entonces ya no era un poseído de los demonios. Si queremos nosotros estar seguros, libres de la pesadilla de los demonios que tienen algunos, creo que a ninguno de nosotros nos ocurre esto, es eso lo que tenemos que sentir y enseñar. Si alguno, o si existe el exorcismo humano, como se mencionaba recién, que hay alguien que lo saca, fíjense que pasa lo que dice Mateo, la cita número 9, Mateo 12, 43, 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda de lugares secos, buscando reposo y no lo hace. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega el área desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación.
El espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos, no sabe dónde ir. Satanás ya lo enviará a algún lugar propicio. La gente que cree me van a hacer un daño. Yo no creo que nada, por supuesto. Por lo general tiene base en envidia, en celos, cosas así. Pero es cierto, o es... Es sugestión, pero también puede ser la influencia satánica que afecte a la persona. Pero este no es el tema que vamos a ver ahora. Claro, porque si yo creo que con la mirada Lucas me va a hacer un daño, Y capaz, entonces yo me lo creo y me autosugestiono. claro, hay muchos, son los hipocondríacos, ¿qué son esos? Los que se sienten enfermos. Ay, me duele acá, y me duele, y el médico no tiene nada, radiografía, ecografía, tomografía, no hay nada. Pero me está doliendo. Es porque se lo mete en la cabeza el dolor lo siente. Y hay muchas personas que también actúan así en el aspecto espiritual o en el aspecto mental. Pero lo que estamos diciendo acá es cuando el Señor Jesús está hablando, dice que cuando el espíritu sale del hombre, no encuentra lugar ese demonio para habitar, dice volveré, y lo encuentra barrido, limpito, todo el lugarcito está hecho una joyita, la casita donde estaba antes, no como la tienen los demonios, que debe ser un asco. Y se meten otros más, peores que él. ¿Todo por qué? Porque no se llenó del espíritu que tiene que llenarse. Es lo que estábamos diciendo recién en el capítulo 8 de Hechos. Cuando Felipe predicaba, la gente creía, entonces ya ese demonio no tenía más cabida. ¿Por qué? Porque estaba el Espíritu Santo. Entonces nosotros pensamos en esto ahora. En Hechos hay 2 o 3 citas más que hablan acerca de demonios, de posesión de demonios. Después en las cartas apostólicas no se habla de la posesión de un demonio que poseía a una persona, o una persona estaba poseída del demonio. Habla sí de los demonios, pero no de la posesión. Eso pasará con esta generación. O sea, como que está Aconte- hablando que las generaciones siguientes... Así también acontecerá. Esta mala generación. Cada vez es peor. Y lo dice también el apóstol Pablo. El mal se va a acrecentar con el transcurso de los tiempos hasta que venga finalmente el anticristo y sea lo peor de lo peor. Un cristiano podrá ser molestado, pero no poseído. Un fiel cristiano puede ser molestado, pero no poseído. Nunca hablemos de posesión. Se me metió un demonio. Nunca pensemos esto. Pensemos sí que puede ser que nos esté tentando Satanás de alguna manera, pero ya vamos a ver ahora, y con esto vamos a finalizar con dos o tres citas para los que no leyeron. ¿Quién no leyó? A ver. No, son cosas satánicas. No son bíblicas. Al no estar en la Biblia, no estar claramente expresado en la Sagrada Escritura, nosotros ya hemos visto con pocos versículos, con una explicación a veces que puede estarme un poco enredada, hemos visto cómo nos tenemos que comportar acerca de los demonios, acerca de Satanás. Y ahora vemos los versículos, no clave, porque hay muchos versículos más, que nos van a decir de qué forma nosotros no podemos ser poseídos y de qué forma nosotros podemos seguir siendo creyentes con paz en el corazón y en la mente sin pensar en los demonios. ¿Vos, Benjamín, tenés Biblia ahí? Buscá 2 Corintios 10, 4 y 5. Sonia, buscá Colosenses 2. Después te digo el versículo. 2 Corintios 10, 4 y 5, Benjamín.
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cuál es la solución allí? El pensamiento, llevando todas las cosas, llegando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La obediencia a Cristo, por supuesto, tenemos que conocer la palabra de Dios y vivirla. Eso es uno de los versículos que nos enseña cómo nosotros podemos dejar a los demonios que se ocupen de otras cosas y no de nosotros. La otra cita, Colosenses 12, Sonia, 13 y 15. Y 15. También, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojando a los principados, a las potestades, a toda la legión de Satanás, ahí está la solución. ¿Pero cómo? Por Jesucristo, que murió en la cruz, cuando creemos con fe en Él. La otra cita, Santiago 4:7. Alguien que la lea. Y otra, Gálatas 5:16. Santiago 4:7 y Gálatas 5:16. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Ser sobrios y velad. 4:7 esa, ¿no? 4:7. Santiago 4:7. Santiago 4:7. Me parecía que no era. Bueno, léelo. Someteos a Dios y vamos a resistir al diablo. Si no nos sometemos a Dios no podemos resistir al diablo. Y Gálatas 5:16. ¿Quién lo tiene? Que es un pasaje muy conocido también. Y después seguimos con Gálatas, 2 o 3 versículos más. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. 19 a 21, Cristina. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por si no entendían los Gálatas qué era eso de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, ahí está la listita que le hace para que recuerde qué son los deseos de la carne. Y el versículo 25 finalmente. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y los demonios van a quedar afuera. Y la última, no colguemos la armadura en la percha. En Efesios 6, el apóstol Pablo nos dice que nos pongamos la armadura. Y está bien expresado qué es la armadura. Así que no la dejemos colgada, usémosla todos los días. Y Dios nos va a dar la fuerza para vencer al maligno.